Así que vamos juntos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. La semana pasada empezamos a desarrollar un tema. No sé si alguien se acuerda del título de ese tema. Tenemos una persona allí con un pantalón ancho y es algo con lo que me identifico porque he perdido, estos últimos 3 meses he perdido como unos 7 kilos por lo menos y ya toda la ropa me está quedando ancha y estamos en los gastos de fin de año. Y cuando llegan los gastos de fin de año, eso se junta todo, el tecnomecánico, la gasolina sube, cosa que ya no solamente la prima de diciembre ya está comprometida, sino la de diciembre y la de junio del otro año ya está comprometida también. Entonces ya toca es mandarle a coger a la ropa y acomodarnos, porque no se le da a uno por bajar, sino cuando uno está más apretado de dinero. Pero ha sido una bendición bajar, porque lo necesitaba por salud. Tenemos la imagen de perder es ganar, Vivi, por favor. Porque por salud estoy en el peso ideal que tengo que estar, ¿no? ¿Cuántos han logrado llegar a esa victoria en su vida? Yo sí. Sí, yo entiendo. ¿Saben cuál es el peso ideal de cada persona? Su estatura. Eso. Yo mido 1,98, entonces yo mido 1,73, entonces mi peso ideal son 73 kilos. Si no lo sabía, de pronto empieza a incomodarse. Bueno, no había podido lograr llegar a ese peso, pero pues en esta ocasión perder tanto peso ha sido ganar para mí, porque por salud necesitaba llegar a ese peso. Y todo el mundo, uy, ¿cómo bajó usted? Cálculos en la vesícula, pídele a Dios que le dé cálculos de la vesícula, eso baja rapidito. Una buena dieta para llegar al peso ideal. Un COVID y cálculos en la vesícula, eso es. Entonces a veces en la vida perder es ganar, pero nos cuesta como aceptar esta verdad que es bíblica, nos cuesta aceptarla porque a uno no le gusta perder, a mí no me gusta perder, no nos gusta perder. Pero cuando empezamos a mirar el tema de perder desde la perspectiva divina, entonces empezamos Dios abre nuestro entendimiento y empezamos a entender que a veces vale la pena perder. Porque perder es ganar. No ganar un poco, no. Perder es ganar realmente. Y la semana pasada estábamos ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Empezamos desde el versículo 21, hablamos un poco de lo que acababa de suceder. Jesús les acababa de preguntar a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos decían, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres eso, pero Jesús los confronta y les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? A lo que los discípulos se quedan completamente callados y ¿quién irrumpe el silencio de este silencio? Pedro dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que estaba diciendo con esta declaración era que él creía que de verdad él era el Rey Salvador que estaban esperando. Y entonces Jesús sigue hablándoles y en el versículo 21 Jesús empieza a decir a sus discípulos, ok, listo, yo soy el Rey, el Hijo del Dios viviente, no te lo confesó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo dijo. Entonces, ahí todos los discípulos dijeron, sí, este es. Pero enseguida Jesús les empieza a decir, muchachos, yo voy a tener que ir a Jerusalén, voy a tener que padecer, y allá los ancianos y las autoridades y los líderes religiosos me van a maltratar y me van a matar, yo voy a tener que morir, pero yo voy a resucitar. Es necesario que eso pase. Y lo primero que aprendíamos la semana pasada es que hay cosas en la vida que no nos gustan, pero que son necesarias que pasen. Muchos de los procesos más difíciles por los que tú has atravesado han sido procesos por los que son necesarios por los que han sido necesarios que hayas pasado.
Y al no entender que hay cosas que son necesarias que pasemos, muchas de las cosas difíciles, momentos difíciles que pasamos en la vida se quedan ahí, en momentos difíciles. Uy, no, ¿por qué tuve que pasar por esto? Hay cosas difíciles por las que nos son necesarias pasar. Fue lo primero que aprendimos la semana pasada. Y lo otro que aprendimos la semana pasada era lo segundo que aprendimos la semana pasada es que cualquier cosa que quiera atravesarse entre la voluntad de Dios, en que yo haga la voluntad de Dios, tiene que ser considerado como un Satanás. Cuando Pedro le dice a Jesús, no, eso que tú estás diciendo no acontezca, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque tú estás poniendo, ¿qué? La mirada, ¿en qué cosas? La mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Lo segundo que aprendimos es que todo lo que se quiera interponer entre hacer la voluntad de Dios y yo, tiene que ser considerado como Satanás y lo tengo que quitar. Quítate delante de mí, Satanás. Y lo tercero es, ¿en qué estoy poniendo mi mirada? ¿En lo que Dios está diciendo o en lo que los hombres están diciendo? Y ahí vamos a retomar en el versículo 23, vamos a retomar la escena. Verso 23, capítulo 16, verso 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿en qué? Sino en las cosas de los hombres. Y ahí cerramos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de 3 puntos, pero en sí el foco era poner la mira. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. Usted va a poner su dedito así, va a cerrar un ojo y va a apuntar hacia esta lámpara, como si le fuera a disparar hacia esta lámpara. Eso es poner la mira, así. Va a poner la mira hacia la lámpara, hacia esta lámpara. Acá. Esta es la mira, esta es la mira. Usted sabe que una pistola tiene mira. Entonces, y que la mira le quede ahí en la lámpara. Así como si le fuera a disparar a esa lámpara. ¿Sí? Esta es su guía. ¿Listo? ¿Ya apuntó ahí? Ahora apunte a esta lámpara, esta de atrás. Así, con la mira así. Cierra un ojito y trata de como si le fuera a disparar. Listo. Ahí, déjelo, apunte a esta lámpara, mire ahí. Así que el primer llamado de la semana pasada era pongan su mira en las cosas de Dios. ¿En qué estamos poniendo la mira? ¿Listo? Y vamos con el segundo punto. Está en el versículo 24. Y el segundo punto es seguir de verdad. Leamos el verso 24. Y si usted lo puede leer conmigo, por favor, leámoslo a una sola voz. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno y sígame, lo vuelvo a leer yo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús abre la conversación, porque la conversación venía dirigida hacia una sola persona. ¿Hacia quién? Jesús venía hablando con Pedro. ¿Se acuerdan qué había hecho Pedro? ¿Se acuerdan que Jesús había dicho, muchachos, yo me voy para Jerusalén, allá me van a maltratar, me van a coger, me van a matar, pero voy a resucitar? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Pedro se levanta para no hacerle el oso, le dice, Jesús, venga, una cosita, es que necesito comentarle algo, se lo lleva para un lado y le dice, no, ¿usted cómo le ocurre decir eso? Usted es el rey. Entonces Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mira en las cosas de los hombres. Lo que quieres es que pase lo que tú quieres y no lo que tiene que pasar, no lo que Dios necesita que pase. Apártate delante de mí. Y entonces al apartarse abre la conversación, porque supuestamente todos los que estaban ahí querían seguir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos querían seguir a Jesús? Y la pregunta sigue siendo para nosotros, ¿por qué nosotros queremos seguir a Jesús? ¿Por qué cuando nos preguntaban por qué alcalde íbamos a votar, decíamos que íbamos a votar por Jaime Andrés? Y lo decíamos con orgullo. Porque las encuestas lo ponían siempre arriba. En las elecciones pasadas de alcalde que perdió, le preguntaban a uno y uno decía, no sé todavía. Porque las encuestas estaba abajo. Pero esta vez uno sí podía decir por orgullo, no, Jaime Andrés. Porque uno sigue a los que sigue.
¿Por qué los discípulos estaban siguiendo a Jesús? Pues no podemos saber específicamente. Algunos rasgos sí nos muestran por qué seguían a Jesús. Por ejemplo, cuando uno ve a Judas, uno se da cuenta que Judas estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque veía en Jesús un buen ¿qué? Un buen negocio, socio. Una buena forma de sacar platica. Ay, Jesús iba a ser el próximo rey. Aquí lo que se va a mover es plata. Y por eso termina traicionando a Jesús, cuando se da cuenta que ahí no hay negocio, socio. Entonces la pregunta sigue siendo para nosotros: ¿por qué seguimos a Jesús? Y Jesús es muy claro con sus discípulos y les dice: hey, ustedes que quieren ser mis seguidores, ustedes que están aquí, que llevan conmigo caminando 3 años, ustedes que llevan tantos años viniendo a la iglesia, ustedes que se esfuerzan por venir todos los domingos, ustedes que tratan de ser fieles a la iglesia del Señor, ustedes que me quieren seguir, ¿por qué me siguen? ¿Cuáles son sus motivaciones al venir a la iglesia, al seguirme? Y Jesús les aclara: si ustedes, les dice a los discípulos, si ustedes quieren venir a seguirme, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, les dice 2 cosas. La primera: niéguese a sí mismo. La segunda: tome su cruz y entonces sígame. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que ha sido el problema que se ha venido presentando desde que los discípulos seguían a Jesús y se sigue replicando hoy en día en nuestra iglesia. Que queremos seguir a Jesús sin estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz. Queremos saltar esos 2 grandes pasos que Jesús propone. Y eso se ha convertido en un gran problema para nosotros. No podemos pretender ser seguidores verdaderos de Jesús si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz. Y entonces sí seguir a Jesús. Es como si Jesús estuviera diciendo: es la única forma de que tú seas un verdadero seguidor de mí. Porque de lo contrario, en cualquier momento te vas a torcer. Porque de lo contrario, cualquier cosa que se atraviese, cualquier inconveniente que se atraviese, te va a hacer renegar de mí, te va a hacer dudar de mí. No podemos pretender, iglesia, ser verdaderos seguidores de Jesús sin estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, sin estar dispuestos a tomar nuestra cruz. Ahora, en el contexto en el que Jesús está hablando, ¿a qué está apuntando? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Está hablando acerca de un Pedro que necesita entender que esa posición que está tomando es una posición a la que necesita negarse. Porque hay muchas cosas a las que nosotros necesitamos negarnos. Decir no. Un verdadero seguidor de Jesús necesita entender que en su diario vivir tiene que aprender a negarse a sí mismo, a decirse no a sí mismo, a negarse a poner sus argumentos personales por encima de los argumentos de Dios. Y es que muchos de nosotros movemos en nuestra vida desde lo que nosotros pensamos sin consultarle a Dios. No nos negamos a nosotros mismos porque ni siquiera nos interesa saber qué dice Dios acerca de lo que está sucediendo, qué dice Dios acerca de las decisiones que estoy tomando. Quizás negarnos a nosotros mismos
Empieza por dejar de decir de Dios lo que dice la gente y empezar a decir sin pena lo que yo creo que es Dios. Porque eso es lo que acababa de pasar. Unos discípulos que no se atrevieron a decir con seguridad que Él era el Cristo. ¿Qué significa para nosotros hoy en día negarnos a nosotros mismos? Porque si queremos ser seguidores verdaderos de Jesús, tenemos que empezar por negarnos a nosotros mismos. Quizás se trata de dejar de poner nuestros argumentos por encima de los argumentos de Dios. Quizás se trata de dejar de decir lo que Dios dice. Quizás se trata de dejar de decir de Dios lo que dice la gente y empezar a decir sin pena lo que yo creo de Dios. Quizás negarme a mí mismo se trata de dejar de responder con las dos piedras en la mano con la que estás acostumbrado a responder. Cada vez que alguien te dice algo, cada vez que alguien en tu casa te dice algo y respondes con las dos piedras en la mano. Quizás negarte a ti mismo se trata de tomar el control, soltar las piedras, respirar y entender que necesitas empezar a responder con amor, con paciencia, a responder como Dios respondería. Quizás negarte a ti mismo tiene que ver con mirar tu carácter y examinarte y escuchar a las personas que están alrededor tuyo. Yo les he contado que estoy lidiando con mi carácter porque después de todos estos episodios de salud por los que he pasado, no sé, como que estoy más explosivo y yo siento que soy calmado, pero me he visto más explosivo con mis hijos, regañándolos feo, más explosivo con mi esposa. Quizás para mí negarme a mí mismo es entender que tengo que trabajar con mi carácter y ser más consciente que tengo que responder más en amor que en mis emociones. Yo podría cobijarme diciendo, no, pero es que el COVID me dejó así mal geniado, de malas. Pero eso sería darle rienda suelta a lo que yo pienso que tiene que ser. Pero que cuando Dios me dice, tienes que negarte a ti mismo. Entonces la pregunta tendría que ser personal. ¿En qué cosas yo tengo que empezar a negarme? ¿A qué cosas de mí mismo yo tengo que empezar a decirle no? Quizás negarte a ti mismo es dejar de responder con ese veneno que estás acostumbrado a responder cada vez que respondes. Voy a ayudar a lavar la loza. ¡Ah, por fin se dignó el Señor!, ¿no? Quizás negarte a ti mismo es cuando sientas que está saliendo ese veneno. ¡Ay, por fin, Dios mío, gracias por este hombre tan hermoso! Quizás negarte a ti mismo es aprender a retener palabras que lo único que hacen es botar veneno y dañar y enfermar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quizás negarte a ti mismo sencillamente es negarte a una mañana de pereza para venir a estar en la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos planeado toda la semana? El miércoles ya estamos tan cansados que decimos, no, este domingo sí no voy. No, me merezco un descanso. Me lo merezco. Quizás negarte a ti mismo sea que el domingo en la mañana te levantes y tu cuerpo diga, no, que tu cuerpo te está diciendo, no, que en qué habíamos quedado esta semana. Pero tú le puedes decir, no, yo soy un seguidor del Señor verdadero y me niego a esta mañana de pereza que ya he tenido planeada con la serie en Netflix que ya tenía planillada. Me niego a eso y me voy a la casa a la casa de Dios a estar con mi Señor, con otros hermanos.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quizás negarte a ti mismo tiene que ver con el hecho de pararte en medio de la iglesia y saludar a ese hermano que nunca te saluda. Porque ese hermano es un picado, nunca me da la cara. Se acaba el culto y nunca me saluda. A mí nadie me saluda en la iglesia. ¿Cómo lo van a saludar si se termina el culto y se va rápido? Quizás negarte a ti mismo sea ir a saludar al que nunca te ha saludado. Uy, no, lo que pasa es que negarnos a nosotros mismos cuesta, iglesia. Cuesta. Porque seguir a Jesús verdaderamente cuesta. Quizás negarte a ti mismo sea poner el despertador un poquito más temprano. Y tu cuerpo quiere dormir más, pero tú te niegas a ti mismo y te levantas a traición y te echas agua helada en la cara porque dices, necesito orar. Y aunque mi cuerpo quiera descansar otro poquito, yo me obligo, yo me niego a mí mismo a seguir pereciendo y me levanto para pasar tiempo con mi Señor. Eso es negarnos a nosotros mismos. Quizás negarnos a nosotros mismos tiene que ver con pararte un poquito más temprano para llegar a tiempo y que juntos a las 10 de la mañana podamos empezar la iglesia, el servicio dominical. Y quizás mismo el Señor nos está mostrando que nos falta mucha negación en nuestra vida. Quizás negarte a ti mismo como papá tenga que ver con el hecho de entender que Dios te llamó a no provocar a ira a tus hijos. Y que sí, el camino más fácil es el grito y la amenazada y lo casco y es que usted a mí no me la va a montar. Pero quizás negarte a ti mismo sea aprender a respirar y a decir lo mismo que dices en ese tono gritón, en ese tono montador y en ese tono de aquí yo no pierdo, decir lo mismo, pero en un lenguaje de amor. Y con tranquilidad, mirar a los ojos a su hijo y decirle, mi amorcito, es que si usted no me hace caso, yo lo acabo a palo, mi amor. O sea, negarte a ti mismo es renunciar a dejarte llevar por la rabia. Y responder, preguntarle al Señor cómo quieres que responda de la forma correcta. Qué difícil, dígamelo a mí, que ya tengo un adolescente en casa y un preadolescente en casa. Y que estoy sintiendo, yo digo, Señor, todo eso yo le hice sentir a mis papás cuando estaba en mi adolescencia. Y Dios me dice, sí, Señor. ¿Qué significa para ti negarte a ti mismo? Quizás negarnos a nosotros mismos tenga que ver sencillamente con guardar silencio y obedecer. En últimas era lo que Pedro tenía que hacer. En vez de decirle, ¿cómo le ocurre, Señor? En últimas, probablemente lo que Pedro necesitaba hacer en ese momento era negarse a sí mismo, guardar silencio ante lo que Dios estaba diciendo y sencillamente obedecer. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en la vida obedeciendo sin saber por qué o sin ver ningún beneficio en obedecer eso que el Señor me manda a obedecer. Pero Él es Dios. Y en últimas, siempre vas a descubrir que fue mejor obedecer que soltar la bocota y que actuar en tu carne. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Iglesia, nosotros no podemos pretender ser seguidores de Jesús sin ser intencionales en negarnos a nosotros mismos frente a la ofensa
Niégate a ti mismo. No voy a responder, no voy a, porque si respondo, sí. Si respondo por eso, porque si respondes, vas a meter la pata. Por eso es mejor negarnos a nosotros mismos. Porque sabes que quieres convertirte en un verdadero seguidor de Jesús. Porque sabes que quieres seguirlo de verdad. Por eso te niegas a ti mismo, a tu forma de resolver las cosas. Por eso te niegas, porque quieres seguir a Jesús. Te niegas a ti y te abres a todo lo que Dios dice para ti, aunque cueste. Entonces el primer paso que un seguidor de Cristo tiene que cumplir, ¿qué es? Si tú quieres seguir a Cristo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Niégate a ti mismo y oblígate a hacer lo que Dios quiere y espera de ti. Ahora, ¿en qué te tienes que negar? Tú sabes, ya tú sabes. Tú sabes cuáles son las cosas en las que te tienes que negar. Porque cuando uno está haciendo algo mal, uno sabe, porque el Espíritu Santo de Dios le dice a uno: empieza a negarte al resentimiento, empieza a negarte a cargarte con cosas que no te hacen bien. Y lo segundo que Dios dice: si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. ¿Y qué? ¿Y qué? Niégate a ti mismo y tome su cruz. Fíjate que no dice toma mi cruz. No. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome ¿qué? Su cruz. Está hablando a los discípulos. Y les está diciendo: cada uno de ustedes tiene una cruz diferente. La cruz de Fanny no es la misma cruz mía. La misma pasión del Atlético Bucaramanga de Fanny no es la misma pasión mía. Cada uno de nosotros tenemos una cruz diferente. Una cruz que muchos de nosotros nos hemos negado a tomar. No queremos tomar la cruz, porque la cruz tiene un costo muy alto. Ahora, cuando Jesús habla de cruz aquí, tenemos que entender que los discípulos, cuando escuchan la palabra cruz, no están pensando en un Jesús crucificado con dos ladrones con un ladrón a cada lado. A nosotros ahorita nos hablan de la cruz aquí en una predicación, ¿y en quién pensamos? En Jesús, yendo a la cruz, clavado allá, diciendo: en tus manos y comiéndome espíritu. No piensan eso de una vez. Pero cuando Jesús le dice a los discípulos: tome su cruz, los discípulos no están pensando en eso. Pero sí están pensando en algo costoso que iba a terminar en una muerte muy trágica. No era normal en un contexto judío hablar de la cruz, porque la cruz era un modo de tortura que utilizaba el Imperio Romano para mostrar su poder y su dominio, para mostrar que todo el que se sublevara en contra de Petro, en contra del imperio, entonces así iba a terminar. Para los discípulos era difícil entender que tomar la cruz. Por eso Jesús, días después, se encuentra mostrándoles lo que verdaderamente significaba tomar la cruz. Porque tomar la cruz habla de un proceso. Un proceso donde yo empiezo a caminar hacia un lugar donde yo debo morir. Porque los únicos que cargaban la cruz eran aquellos que ya habían sido sentenciados a la muerte. En otras palabras, Jesús nos está invitando a iniciar un proceso hacia la muerte. Ahora Jesús habla acerca de la cruz.
de su cruz, de tu cruz, de mi cruz. Y cuando habla de la cruz, habla de cosas que nosotros necesitamos tomar para iniciarlas y meterlas en un proceso. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Iniciarlas en un proceso hacia la muerte. Y todos tenemos cruces que necesitamos tomar y cargarlas para llevarlas a morir. El rollo, mi querida iglesia, es que ese proceso es doloroso, porque el camino de la cruz es doloroso. Lo que Jesús está diciendo es: si quieren ser mis verdaderos seguidores, niéguense a sí mismos y tomen la cruz, y con la cruz cargada, entonces ¿qué? Entonces ahí sí síganme. Ese es el verdadero seguidor. Pero nosotros estamos pretendiendo decir, sí, yo soy seguidor de Jesús. Yo sigo a Jesús sin negarme a mí mismo y sin tomar la cruz. Así no es. No podemos pretender caminar persiguiendo a lo que Jesús dice, creer que somos cristianos sencillamente porque venimos a la iglesia a un servicio que empieza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. No, qué sacrificio. ¿Qué sacrificio? Ay, Dios tiene que estar impresionado conmigo porque, llegué a las 10 en punto. Me gané el cielo. Qué pena con el Señor, hermano, nosotros con este servicio tan tarde. Pero imagínense, si es a las 10 y el 60-70% de la iglesia llega a las 10:30. Imagínense donde tuviéramos nuestro servicio dominical a las 8 de la mañana para mostrarle al Señor que yo sí madrugo. No, Dios mío, acaba la iglesia. Hay unos hermanos más descarados que son nivel descaro de Dios. Pastor, ¿usted por qué no pone el servicio dominical mejor por la tarde? Y yo digo, porque así lo ponga por la tarde usted tampoco va a venir. Descarado, madure. Seguir a Dios sin negarme a mí mismo y sin tomar la cruz es re fácil. Pero eso no es un seguidor. Usted no es ningún seguidor si no le está costando seguir a Cristo. No es ningún seguidor. Es alguien que está ahí de paso. Porque alguien que no se niega a sí mismo y que no toma la cruz en cualquier momento, se le desbarata la vida. ¡Ay, Señor! Usted sí es malo conmigo. No vuelvo a la iglesia porque Dios me hirió. Claro, no está acostumbrado a vivir el verdadero sufrimiento de seguir a Cristo, porque es que cuesta, sí, cuesta, es difícil, cuesta horrores. Y a mí también me cuesta madrugar, porque como soy el pastor me toca estar más temprano que todos ustedes. A los hermanos que sirven en bioseguridad también les cuesta, llegan más temprano que los pastores. De hecho, paréntesis, muchas gracias a los hermanos de bioseguridad. Yo creo que les demos un fuerte aplauso a ellos, por favor. Gracias por lo que hacen. Gracias por llegar temprano, por irse más tarde. Gracias por barrer la calle, barrer la iglesia, trapear. Gracias, muchas gracias. Mirellita, Mailita, Jonathan, Génesis, muchas gracias por lo que hacen. Cierro paréntesis y sigo bravo. Entonces usted no puede pretender decir que es un seguidor de Cristo si seguir a Cristo no le está costando. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Ahora, ¿cuál es tu cruz? Porque muchos de nosotros le ponemos condiciones a Dios. Dios,
Si usted no me sana, yo no lo sigo, Señor. Si usted no me sana, yo no voy a la iglesia, Señor. ¿Cuál es nuestra cruz? Quizás para muchos de nosotros nuestra cruz es una ofensa que alguien nos hizo. Quizás para muchos de nosotros nuestra cruz es un resentimiento que está ahí y que no lo queremos tomar para llevarlo al lugar donde tiene que morir. Quizás para muchos de nosotros nuestra cruz es una enfermedad o nuestra cruz es una crisis y estamos tan centrados en nuestra crisis que se nos ha olvidado que tenemos que llevar esas crisis a los pies de Cristo para que muera. La invitación que el Señor nos hace es: niéguese a sí mismo, niéguese al resentimiento, tome su cruz, que probablemente es ese resentimiento, cargue su cruz. No sé cómo cargaban la cruz, con estilo. Tome su cruz. Pero es que cargar la cruz no es cómodo, porque en el camino de la cruz hay humillación, porque en el camino de la cruz hay burla, porque en el camino de la cruz hay señalamientos, porque la cruz es pesada y la cruz incomoda, porque ir con mi resentimiento a donde Jesús me dice que yo vaya, uy, eso es muy pesado, eso es muy pesado. Duele, hay que cambiar de posición porque pesa mucho, pero ahí cargando la cruz es donde aprendemos humildad. Ahí cargando la cruz es donde el Señor nos va formando, porque el camino de la cruz es una invitación a estar en un proceso donde yo voy a morir para tener verdadera vida. Porque cuando llegue a donde tenga que llegar, va a ser el mismo Señor el que va a tomar mi cruz y me va a decir: ya no la tienes que cargar más, porque yo ya fui a la cruz y pagué por el peso de esa cruz que traías. Y cuando nos encontremos con ese Jesús que nos está esperando, porque si nos invita a seguirlo con la cruz cargada, es porque en algún punto va a estar listo para recibirnos y tomar nuestra cruz y decirnos: ya no la tienes que cargar más, porque ya viviste el proceso como yo te dije que lo vivieras. Ya no la cargues más. Y ahí vamos entonces a poder descansar en el Señor. Eso es ser un verdadero seguidor de Jesús. Y si queremos terminar bien el año, iglesia, necesitamos entender que debemos empezar a negarnos a nosotros mismos. Debemos empezar a tomar nuestra cruz y caminar entonces en pos de Jesús. ¿A dónde quieres que yo vaya, Jesús? Voy detrás de ti. Voy con mi cruz. Camino con mi cruz. Camino con las ofensas que me ha dejado la vida. Camino con el dolor que me ha dejado la vida. Camino con las traiciones que me ha dejado la vida. Camino con la calamidad que me ha dejado la vida. Camino con las heridas que me ha dejado la vida. Esta es mi cruz y la llevo. Camino con mi dolor hacia lo que Jesús me invita, hacia donde Jesús me invita. Camino con mi cruz. ¿Cuál es tu cruz? Deja de mirarla como algo que está ahí pretendiendo seguir a Jesús sin la cruz. No se puede. No se puede ir a donde está Jesús con tus argumentos, que son vacíos, se van a quebrar fácil. No se puede ir a Jesús en un camino fácil. Cuesta, mi iglesia, cuesta. Por eso la invitación es a que tú puedas encontrar cómo se llama tu cruz.
la identifiques. ¿Cuál es tu cruz? Te pares frente a la cruz, entiendas lo cruel y doloroso que puede ser tomarla. Quizás quieras irte, pero el Señor te invita a tomarla otra vez, y la quieres tomar porque no quieres ser un simple espectador más, sino quieres ser un verdadero seguidor de Jesús. Y entonces tomas tu dolor, tomas tu enfermedad, tomas tu situación, ya la dejas de evadir, no la tomas, abrazas esa cruz y empiezas a caminar, a llevar eso a donde Jesús quiere que tú lo lleves. Pero eso es perder. Eso está muy de para arriba, o sea, negarme a mí mismo y tomar la cruz. Y entonces Jesús termina con el versículo con el que vamos a terminar hoy, verso 26. Porque ¿qué? El verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasará con esa persona? ¿Saben? Eso es lo que dice nuestra vida en la forma como estamos viviendo hoy. Eso es lo que dice. Yo no la tomo, yo no me niego a mí mismo, porque negarme a mí mismo es perder. Yo no, porque quedarme callado cuando el otro quiere pasar por encima de mí, uy, no, eso es perder, y yo no estoy dispuesto a perder. Yo no pierdo, porque yo no me dejo. Y estamos pensando que como grité más duro y fui más grosero y le salí con otra palabrota y le salí con esta y le recordé esta y ay, gané. No ganaste, estás perdiendo. Pensamos que en la vida estamos ganando y en realidad cada vez te estás convirtiendo en un perdedor más grande. Todo el que quiera, porque todo el que quiera salvar su vida la tiene que perder primero. Si tú y yo queremos salvación, tenemos que aprender a perder. Tenemos que aprender a decirle: Señor, yo quiero que sea así, pero si tú dices que es así, entonces pierdo, me dejo ganar, Señor. Porque perder es ganar. Porque para ganar nuestra salvación tenemos que aprender a perder. Tenemos que aprender a perdernos en lo que Dios dice para mi vida. Pero cuesta, Pastor David, cuesta mucho. Yo te entiendo, porque a mí también me cuesta todos los días. Me cuesta orar, todavía me cuesta orar. Todavía me cuesta ir y a leer la Biblia, me cuesta. Sí, pero la palabra de Dios dice que tiene que ser la delicia, sí, y lucho diariamente. Y le digo: Señor, que yo vaya a tu palabra y que cada vez que vaya a tu palabra sea mi delicia, sea, ay, Padre, que se convierta en mi necesidad. Me cuesta todavía, lo sé, me cuesta. Y por eso te entiendo, porque el cristianismo verdadero cuesta. Y si te cuesta es porque lo estás viviendo de verdad. Si no te cuesta, mira a ver qué tienes que hacer, porque no estás en el cristianismo correcto. ¿Cuánto cuesta, iglesia? Yo lo entiendo. ¿Cuánto cuesta perder? ¿Cuánto cuesta dejar que Dios gane en nosotros? ¿Cuánto cuesta? Pero en últimas, es lo único que va a valer la pena. Todo el que quiera salvar su vida, primero tiene que aprender a perder. Y todo el que quiera y todo el que pierda su vida, dice Cristo, por causa de mí, entonces, ¿qué?
hallará la verdadera vida. Todo el que, en estas palabras, le está diciendo a sus discípulos: si ustedes están dispuestos a ir a Jerusalén conmigo y estar conmigo ahí hasta la muerte, si están dispuestos a morir, entonces van a encontrar la verdadera vida. El verdadero significado de seguirme lo van a encontrar ahí. Porque, iglesia, perder es ganar. Porque, iglesia, perdernos en Cristo es la verdadera ganancia de la vida de cualquier persona. Eso es lo que verdaderamente importa, iglesia. ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu orgullo? ¿Tu autodependencia? No, cargar esa cruz y ponerla a los pies de Cristo, que eso muera en mí. No, pero la invitación sigue siendo esa: tómala, tómala. Y entonces, si vas a seguir al Señor de verdad, y entonces si vas a encontrar propósito verdadero de Dios en tu vida, cargándola, negándote a ti mismo. ¿Cuál es tu cruz? Yo te invito a que hagas una oración a ese Dios que está tan real en este lugar, a esa presencia de Dios que está aquí fluyendo a través de la palabra. Esa presencia es la misma voz de Dios hablándote en esta mañana, iglesia. ¿Te niegas a ti mismo en tu diario vivir? ¿Te obligas a ir más, a ser más fuerte en tu espiritualidad? ¿Estás cargando la cruz? ¿Tu vida como cristiana, como cristiano es incómoda o es normal? ¿Todos los días sientes el peso de la cruz? Sí. ¿Sientes el peso de la voz de Dios diciéndote perdona? El peso de la voz diciéndote santifícate. El peso de la voz diciéndote crece más en mí. El peso de la voz diciéndote deja de escuchar el resto para que me escuches a mí. Ora con tu Señor en este momento. Habla con tu Señor y dile: no lo hago, pero quiero hacerlo.